Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Esta noche exploramos las historias más impactantes de accidentes de aviación, de catástrofes aéreas, y queremos analizar las causas que están detrás de estos trágicos sucesos. Una escalofriante travesía por los cielos. Comienza Abismo en Aragón Radio. Muy buenas noches desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, aquí en FM, en streaming y en múltiples sitios más que nos permiten ver y escuchar este programa de Abismo. Así que abrimos mesa con un tema muy recurrente también en diferentes documentales, en series de plataformas donde Mayday, catástrofes aéreas. Bueno, pues queremos repasar posiblemente las más relevantes de la historia. Esto es una parte de muchas siguientes, porque es un tema que estaríamos aquí horas y horas hablando, así que abrimos mesa. Silvia Ladrero, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches, muchas historias de altos vuelos. Pues altos vuelos con el almirante Daniel Higueras. Mr. Krell, ¿qué tal? Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Aquí a sobrevolar el misterio. Bueno, pues tenemos al capitán profesor Jaime Arenas. Buenas noches, tripulación, ¿cómo estamos? Aquí esperando ese despegue con esos vuelos que, bueno, vistos de lejos, pues la verdad es que son bastante escalofriantes, ¿no? Como he dicho en un inicio. ¿Qué empezamos, Silvia? Oye, sí, qué frío, ¿no? Frío como hace en las alturas así. de los cielos que surcan los aviones, y que muchas veces el frío, las tormentas, o el granizo, la lluvia son muchos de los causantes de estas trágicas historias que vamos a contar. Pues mira, ya sabes que nosotros estamos muy relacionados con la música. Pues voy a empezar con una historia relacionada con la música. ¿Con la música? Sí. Porque yo no sé si os suena esto de Pie, pie, Miss American Pie, drove my Chevy to Por the supuesto. ¿Vale? Bueno, pues Oye, qué bonito. Qué sorpresa. Precioso. Este título de canción, American Pie, hace referencia pues, a un trágico suceso de la historia de la música que supuso un antes y un después, desde luego, para la cultura de aquella época, sobre todo en Estados Unidos. Y esto pasó el día 3 de febrero de 1959, el día que murió la música. Bueno, esto es una canción que escribió en los años 70 Don McLean, precisamente en homenaje a los artistas que murieron en este trágico accidente, en el que iban en un pequeño avión privado el cantante Buddy Holly, Ritchie Valens y J.P. The Big Pooper Richardson. Bueno, pues este avión se estrelló poco después de despegar de Clear Lake, en Iowa, matando a todos a bordo. ¿Qué pasó? Vamos a ponernos en contexto porque, bueno, pues tenemos que saber que ellos estaban de gira en una Winter Dance Party, ¿vale? Que estaban por el oeste de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues precisamente en la temperatura, las condiciones climatológicas fueron extremadamente frías, y entonces el autobús en el que estaban haciendo esa gira, bueno, pues no estaba bien equipado para enfrentarse a estas temperaturas tan bajas, y entonces tenían siempre problemas mecánicos, tardaban, cogían todos gripes, estaban siempre enfermos. Así que decidieron, debido a estos problemas, alquilar un avión privado para que, bueno, pues los que quisieran pudieran viajar de manera más cómoda y llegaran al próximo destino con tiempo para descansar, calentitos. Bueno, todo con más comodidades, ¿no? Uh-huh. Entonces alquilaron un avión que era un Beechcraft Bonanza y el piloto se llamaba Roger Peterson. Roger Peterson era un chaval de apenas 21 años, pero que se había dedicado al mundo de la aviación pues casi prácticamente desde adolescente o desde su más tierna infancia. Así que despegaron en esa madrugada del 3 de febrero del 59 del aeropuerto de Mason City, en Iowa,
Y poco después del despegue había condiciones de poca visibilidad, una tormenta terrible de nieve y el avión se estrelló en un campo de maíz, matando a todos los ocupantes. El impacto de esta noticia fue un golpe completamente devastador en Estados Unidos. Imaginaos que eran en aquel momento las figuras más importantes del panorama musical. Eran los que movían el esqueleto a todo el mundo. Y además ocurrió una cosa muy curiosa. Uno de los músicos de la gira decidió no volar en ese avión y seguir la gira en el autobús ese en el que hacía tanto frío. Y entonces Buddy Holly le dijo: tío, espero que te congeles en ese autobús terrible de mierda. Perdón por la palabra. Y entonces el otro que se iba en el autobús le dijo: espero que tu avioneta se estrelle. Y así ocurrió, fíjate. ¿Cuántos qué cosas fallecieron? No, pues 3 músicos más el piloto. O sea, 4 en total. Bueno, pues no sabía, fíjate Bueno, a que... veces nos hacemos bromas, ¿no?, entre los amigos, que pueden ser un poco gores, pero al final, pues, bueno, algunas cosas pasan. Bueno, el destino nunca se sabe cuándo está fijado para cada uno. Además eran todos muy jóvenes. ¿Vosotros creéis en el destino? Joder, vaya pregunta, ¿eh? Así para retomar el vuelo. Estás Claro. abriendo con preguntas ahí. Bueno, potentes, ¿eh? estamos aquí hablando del destino, como si alguien está prefijado su destino. Yo os pregunto si creéis en el Hombre, destino. quién sabe, ¿no?, qué sería ahora mismo de la historia de la música si ese autobús hubiera tenido calefacción, ¿no? Como Dios manda. Claro, estamos hablando de que el destino como algo fijado que es imposible de cambiar o como algo que tú puedes Como algo modificar. imposible de cambiar, y si la gente que lo intenta modificar o que creen en él muy profundamente pueden llegar a enloquecer. Yo creo que el destino está ahí, pero que se puede someter a cambios. Es mi opinión, ¿eh? Claro, yo creo que no está fijado. Jaime pone cara. Bueno, yo es que en el destino como tal no creo. O sea, no creo que todo esté escrito. Ujú. Creo que se va escribiendo poco a poco con las decisiones que tomamos cada día. Entonces, bueno. Esto da para un programa. ¿Crees en tu propio destino? Y cada uno sus reflexiones y diferentes temas, porque hay temas Interesante. sobre el destino en la humanidad, sobre todo en conflictos bélicos, en todo lo que tiene que ver con gubernamental, muy interesantes. Jaime, uno de los aeropuertos también marcados por una de las grandes tragedias, como sería en Tenerife, en las Canarias, en el vuelo, en el aeropuerto de Los Rodeos, que, bueno, hubo una tragedia tremenda, ¿no? 2 aviones que se estrellaron, uno en el aterrizaje, otro en el despegue, pero posiblemente haya habido más. Sí, la verdad es que el aeropuerto de Los Rodeos, o Tenerife Norte, como se le conoce ahora, tiene la triste marca, por así decirlo, el triste récord de tener el accidente con más muertos de la aviación a nivel mundial. Nada más y nada menos que en un solo accidente 583 muertos y 61 heridos. Esto ocurrió el 27 de marzo de 1977, cuando chocaron en la pista el vuelo 4805 de la KLM holandesa y el 1736 de Pan Am, ¿no? Es estadounidense, que desde Los Ángeles, y habiendo hecho escala en el JFK de Nueva York, llegaba a la isla Canaria. ¿Por qué pasó esto? Bueno, para el que conozca las Canarias sabe que hay momentos en los que de repente se te echa encima la niebla, el mal tiempo. Al final son islas situadas en el Atlántico y están, pues bueno, supeditadas a unos cambios de tiempo muy repentino que a veces dificultan, pues, lo que sería la navegación aérea. Pues bien, casualmente, ese mismo día, en el aeropuerto de Gran Canarias, habían puesto una bomba en la que hubo 7 heridos, y además se recibió un aviso de bomba, un segundo aviso de bomba, con lo cual, ¿qué hicieron? Pues que los vuelos que iban a ese aeropuerto de Gran Canaria fueran desviados al aeropuerto de Los Rodeos. El aeropuerto de Los Rodeos no era un gran aeropuerto, no nos imaginemos, por ejemplo, el aeropuerto de Barajas o de Barcelona o cualquiera de los internacionales que hayamos ido. Era un aeropuerto que estaba bien para la época, pero que realmente no estaba ni de lejos
preparado para la asunción de semejante tráfico aéreo. Pues la cuestión es que, debido precisamente al colapso del aeropuerto, hubo algunos de los aviones utilizaban la pista de aterrizaje para despegar. Como había mucha niebla y obviamente con algún fallo de los controladores, la cuestión es que uno de los aviones empezó a despegar cuando el otro intentaba aterrizar. Imagínate el choque que se produjo, bueno, pues tan brutal como para matar a 583 personas. Y este fue el segundo de los accidentes que hubo en los rodeos, porque los rodeos tristemente tienen una historia bastante trágica en ese sentido. Unos años después, solamente 3, el vuelo 1008 de Dan Air también tuvo un accidente con 146 fallecidos cuando se aproximaba al aeropuerto de los rodeos, y precisamente por lo mismo, por el mal tiempo, y se estrelló contra una montaña que está muy cerquita en la localidad del Diablillo. Vaya nombre. Desde luego. Unos años antes, en el 72, también un vuelo, el 275 de Spantax, que era un avión de un Convair 990, se estrella con 155 muertos nada más al despegar. O sea, fijaos, el aeropuerto de los rodeos, que parece que esté marcado, aunque es verdad que no ha habido muchos más accidentes desde aquella época, pero estamos hablando de que tenemos esa triste desgracia de ser, pues de tener en España el aeropuerto con el accidente más mortífero de la historia. Pero fíjate qué curioso, porque cuando estaba mirando los diferentes accidentes aéreos que ha habido a lo largo de la historia, o algunos de ellos directamente desapariciones, pues porque han caído al mar o porque se han perdido en algún sitio y no se conoce el paradero de los mismos, estaba viendo precisamente y pensé, un aviso de atentado en Canarias, no me sonaba a mí que ETA hubiera actuado allí concretamente, ¿no? En el aeropuerto de Tenerife. Y total, que lo busqué un poco y vi que no había sido ETA. Había sido el Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, que era una banda terrorista que operó a partir del año 1964. No vamos a entrar en la historia de esa organización criminal, que tampoco es que fuera, digamos, muy prolífica en cuanto a atentados, porque no tenía obviamente una estructura como la que pudo tener ETA, pero sí que es interesante porque el objetivo de este movimiento era la independencia de Canarias. Tanto es así que tenía cierto reconocimiento internacional e incluso fue parte, o se tuvo en cuenta, durante las negociaciones de la entrada de España en la OTAN. Claro, esto nos lleva a lo siguiente. Estados Unidos le dijo a España, tienes dos opciones. O entras en la OTAN, a Estados Unidos le interesaba muchísimo que España entrara en la OTAN, o apoyaremos a esta gente para que consiga la independencia de España de las Islas Canarias, porque sobre todo teníamos en ese momento a las Canarias dentro de lo que eran los planes de descolonización de África, ¿no? Total que, Estados Unidos al final, España entra en la OTAN, con lo cual Estados Unidos no apoya a este grupo, y casualmente la radio con la que este grupo hacía propaganda, que estaba en Argelia, pues oye, fue decirle a Estados Unidos que entrábamos en la OTAN y a los días la radio de la banda terrorista dejó de emitir. ¿Qué te parece? Fíjate. Curioso. Y pudo ser uno de los causantes de este accidente. Indirectamente fue el causante, porque al hacer este aviso de bomba y que cerraran el aeropuerto de Gran Canaria, obligó a desviar los vuelos. Es decir, no fue un atentado al uso, pero sí fue un efecto indirecto que provocó la muerte, pues fíjate, qué horror, qué tragedia. 583 personas y 61 heridos. Qué barbaridad. Que no me quiero imaginar... Qué lotería la de los heridos. Y no me quiero imaginar la imagen dantesca de esa persona que se encuentra viva entre los amasijos de un avión y que tiene que salir seguramente retirando no solo hierros y partes del avión, sino también seguramente cadáveres, ¿no? Porque habría muchísimos.
tiene que ser una experiencia que te marque de por vida. Pero dicho esto también, vamos a romper un poco una lanza en pos de la seguridad del uso del avión como método de transporte. En el año 2022, España gestionó... ¿Cuántos vuelos crees que gestionó España? No lo sé, depende de quién dependa. El precio justo, quien más se acerque. Tanto los que llegan como los que salen, como los que pasan por España. ¿Cuántos? Dime una cifra. 452.000. Venga. ¿Tú, No. Silvia? Millones, tiene que ser. Bueno, Yo qué sé, 5 millones. No, tantos no. Pero sí, efectivamente son 2,2 millones, de los casi. cuales medio millón, digamos, que estaban en tránsito, ¿no? Pero fíjate... ¿Ves? Yo me había quedado con la cifra del tránsito. Sí, ya me imaginaba que tú irías por ahí. Pero fíjate que prácticamente pues, 1.700.000 vuelos que hubo el año 2022 en España, y tanto el 2023 como el 2024 se han superado esas cifras. Lo que pasa es que el informe que tengo de seguridad de la memoria de seguridad aérea del Ministerio es del año 2022 y no hubo apenas ningún accidente. Hubo muchas incidencias. Esto es algo que la gente no sabe. De hecho, el 65% de las incidencias fueron leves, el 33,3% significativos, algunas mayores, graves, pero bueno, no hubo apenas accidentes. Pero ¿cuántas incidencias hubo en los vuelos que pasaron por España? Un total de 34.046. Pues son muchas. Son muchísimas incidencias para un medio de transporte, sobre todo cuando hablamos ya no de transporte de mercancías o de aviación militar, sino sobre todo de lo que es la aviación comercial, es decir, la aviación de pasajeros, que es una pasada. O sea, no nos imaginamos la cantidad de aviones que despegan con un pilotito encendido. Claro, porque es que esto es para hablarlo con un piloto, es decir, hasta qué límite se puede llegar a iniciar un vuelo. Es muy difícil que un avión se caiga. Piensa que incluso los aviones de hoy en día están preparados para que ante una eventual despresurización, por ejemplo, de la cabina a una altitud de 30.000 pies, ¿no? Que no hay oxígeno, son 10.000 y pico metros, pues caiga una mascarilla de oxígeno que al piloto le permita seguir volando. Tienen una estructura en forma de jaula de Faraday que incluso permite que hace que los aviones puedan soportar la descarga directa de un rayo. Esto además hay algunas fotos y algunos vídeos que pasan que impactan en el avión. Sí, pero se les ve pasar por... Pero luego exacto. Y son brutales, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de que volar es muy, muy, muy seguro. Además, a mí es que me encanta. Yo soy de los que me gusta ir en la ventanilla y cerca de las alas para ver cómo van moviendo los flaps, las luces de posicionamiento y tal. Pero sí que es verdad que, de la misma forma que es un medio de transporte extremadamente seguro, cuando hay un accidente, la letalidad suele ser bastante alta. Fíjate, perdón, Sí. hablabas de lo del oxígeno, que es efectivamente cuando hay una despresurización caen esas mascarillas, por lo menos para los pasajeros, ¿no? Y para la tripulación, aunque no ocurre así en cabina. ¿Sabes cuántos minutos dura ese oxígeno? No. 15. Es decir, si los pilotos en esos 15 minutos no han conseguido bajar a 10.000 pies, que es donde ya se supone que vuelve a haber oxígeno, Sí, serían unos 3.000 metros. pues ahí se acaba todo. De hecho, esto es lo que pasó en una tragedia también, en un vuelo que iba de Chipre hacia Grecia, el vuelo 522 Helios Airways. ¿En qué año estamos? 2005, 14 de agosto, un Boeing 737-31S de Helios Airways se preparaba para un vuelo rutinario desde Larnaca en Chipre hacia... iban hacia Praga, pero ahora veréis, porque acabaron en Atenas. El caso es que despegó a las 9:07, llevando a bordo 121 personas. Y poco después del despegue, la tripulación ya avisaron a la torre de que tenían problemas con el sistema de enfriamiento de la cabina. Pero ¿qué pasa? Que no parecía algo grave, así que, siguieron ascendiendo a altitud de crucero, pero a las 9:37, 30 minutos después, la alarma de configuración de despegue sonó en la cabina. Y esto es una advertencia que normalmente se activa si el avión no está correctamente configurado para acabar ese despegue. Sí.
Empezaron a salir mensajes contradictorios y, tanto el comandante como el copiloto dijeron a los controladores aéreos que no sabían lo que estaba pasando, que se estaban quedando de repente sin oxígeno, hasta que callaron completamente, se hizo el silencio. A los pasajeros, efectivamente, como ha contado Jaime, les cayeron esas mascarillas de gas. Y entonces el sobrecargo que viajaba en la parte posterior del avión, que por cierto, si alguna vez tenéis algún problema, es mejor que viajéis en esa parte posterior, en la cola, es la más segura. Tomo nota. Sí. Cambia las alas por la cola. No, yo tengo suerte que como soy grande, a veces consigo que me pongan en las salidas de emergencia, que tienen un poco más de anchura. Irás más holgado, pero... Sí, pero no muy seguro, en caso de... Pero bueno, bien. Bueno, hay salidas de emergencia en la cola también. Uh-huh. De hecho, hay al principio del avión, al final y sobre las alas. Eso dicen las azafatas. Te lo señalan. Sí. Por favor. Entonces el sobrecargo estaba atrás y vio que ya se estaban pasando del tiempo y que el avión no descendía. Con lo cual se puso un equipo de respiración autónomo. ¿Pero por qué no descendía el avión? Porque se habían desmayado tanto el comandante como el copiloto. Pero bueno, ¿y no les dio tiempo en esos 15 minutos a descender? Que no, que ellos ya se habían desmayado antes. Empezó a despresurizarse muchísimo antes en la cabina y además no tenían el equipo... Madre mía, pero estamos en el 2005, por Dios. En 2005, sí. Bueno, así que, ¿qué pasó? Que se puso el piloto automático. La torre de control ya establecieron todas las alarmas para ponerse en la búsqueda de ese avión. El sobrecargo cogió ese equipo autónomo de respiración, se fue hasta la cabina y en ese momento fue cuando dos cazas que estaban yendo en la búsqueda para ver qué estaba pasando con ese avión, si es que había sido secuestrado o qué es lo que había pasado. Bueno, pues se acercan mucho y ven por el parabrisas, ¿no? Sí, el cristal, por el parabrisas. De la cabina. Ven que estaba el comandante desmayado y que a su lado había alguien con un uniforme que era pues, de los azafatos, o sea, no era evidentemente ni un copiloto ni el propio comandante. Entonces pensaron que había secuestrado ese avión. Estuvieron a punto de disparar, pero en ese momento empezaron a dar vueltas y a dar vueltas y a dar vueltas, porque claro, si tú no le das la orden y las coordenadas para aterrizar, el avión automático se queda dando vueltas alrededor, ¿no? Con ese piloto automático. Así que bueno, al final también se desmayó el propio pero vamos a ver, sobrecargo y no hubo manera. Esa persona no podía hacer señas o algo para que sí, se pusiesen en contacto los propios pero cazas ya fue muy tarde. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ¿Derribaron o cayó el avión? Se acabó el combustible. Se acabó primero pero fue en el combustible mar, del motor izquierdo, después del derecho, y se estrellaron. No, en el mar no, se estrellaron en un pequeño qué tragedia monte. esto es Sí, la verdad. para película. Agonizante, verdad, además, ¿no? Cerca de Atenas. Madre Terrible, mía. terrible. Pues yo, cogiendo el chemtrail... Oye, es que me he quedado así un poco... Esa desesperación. Bueno, Imagínate. al final es una muerte dulce de esa intoxicación por el monóxido de carbono, me imagino que sería. ¿Pero los pasajeros? ¿El? ¿Los pasajeros? Bueno, al final si es una falta de oxígeno, entiendo que no es una asfixia, sino es una intoxicación. Bueno, es lo mismo que les pasa a... Quiero pensar, que igual estoy aquí diciendo una barbaridad, ver, pero... Es como cuando, cuando suben al se al Everest. convierten, sí. No, cuando suben al Everest que hay menos oxígeno y necesitan llevar oxígeno adicional, pues es lo mismo que pasa a 10.000 metros. La cantidad de oxígeno es menor, porque prácticamente sea todo hidrógeno y nitrógeno. Y claro, pues... ¿Se duermen? Te duermes, exacto. Se duermen. Sí. Algo ibas a comentar. Sí, decía haciendo alusión al chemtrail que ha dejado antes Silvia con esa muerte de la música, ¿no? Yo creo que verdaderamente la música murió por segunda vez también el 20 de octubre del 77, ¿no? Cuando la banda Lynyrd Skynyrd se estrelló. Y bueno, pues estaban en aquella gira
en la cresta de la ola, podríamos decir, con esas canciones que yo no voy a cantar porque no tengo el don del bel canto como tiene Silvia, ¿no? Solo Sweet Home Silvia y Alabama, yo lo tenemos. todos lo recordaremos, ¿no? Sweet Home Alabama, Free Bird. Y bueno, no murió la banda entera, pero el vocalista, el guitarrista, bueno, se fue al garete. Una tragedia también que yo creo que si no hubiera sucedido, también podía haber cambiado la historia de la música. Mira, antes no solamente vamos a hablar de tragedias, de accidentes como tal, ¿no? De destrucción de ese avión. Es muy interesante también comentar que uno de los casos más extraños que hay en el mundo de la aviación ocurre en España. Ha sido investigado por numerosos expertos, todavía no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió. Es el 31 de enero de 1978, donde un vuelo parte desde el aeropuerto de Manises, clásico, en Valencia, con esos extraños casos de la aviación. Parece como que estuviese marcado, ¿no? Porque el viaje es hasta Bilbao, pero algo ocurre en ese avión Caravelle 10R, donde tiene que desviarse a Santander. Pero, dice, pues esto es normal, ¿no? Un desvío que hay en un vuelo. La cuestión es que queda detenido en espacio-tiempo durante mínimo 7 minutos. Y hoy, desde el año 78, sigue sin esclarecerse ese caso. ¿Qué narices pudo ocurrir allí? Siendo uno de los, pienso que de los principales misterios, enigmas, no de la aviación, de todo que podemos encontrar de la historia moderna. Dani, tú también conoces el caso de este vuelo Aviaco. Sí, el vuelo 502 de Aviaco, que partió, como bien has dicho, de Manises con destino Bilbao. Y al llegar, lo tuvieron que desviar porque tenía condiciones climatológicas adversas, había mucha niebla, algo que sucede muy a menudo en el aeropuerto de Bilbao. Y como un tema más, o sea, como algo que sucede y que es recurrente y que están acostumbrados, los desviaron a Santander, al aeropuerto de Santander. Un trayecto de unos 15 minutos, estiman, algo que suele pasar. Por lo tanto, lo llevaban por la mano, no pasa nada, el avión se desvía al aeropuerto de Santander. Y en ese transcurso de 15 minutos, como comenta el comandante y el copiloto en varias entrevistas, es algo muy sonado, la verdad, lo del vuelo 502 de Aviaco, pasan a través de un cúmulo de nubes bastante brillantes, que incluso ellos alegan que tienen que ponerse las gafas de sol en algún momento, de lo brillante que era, antes de entrar. Algo normal también, debo decir, o sea, es algo que es muy común en los trayectos de la aviación. Y al estar dentro, sorprendentemente, la instrumentación se vuelve loca. Toda la instrumentación, evidentemente, estamos hablando de que no es una instrumentación como la que llevan hoy día, en pleno 2024. Estamos hablando del año 78, es un poco más analógica, había cosas más avanzadas que otras, pero todo pierde el norte, podríamos decir, ¿no? Ellos calculan, pierden el contacto con el control aéreo del aeropuerto de Santander durante unos 7 minutos. Unos 7 minutos en los que no tienen noción del rumbo que siguen, empezaron a preocuparse, no tienen absolutamente nada. Transcurridos esos 7 minutos en los que incluso el contador de millas náuticas empezó a retroceder, dejó de avanzar y retrocedió al momento en el que se metían en ese cúmulo de nubes, de repente, transcurrido ese tiempo, salen del cúmulo. Cuando el comandante calculaba, era un hombre experimentado, el Carlos Bermúdez, creo recordar, con más de 11.500 horas de vuelo, él calculaba, por el tiempo que llevaban en trayectoria, que debían estar sobre el mar. Salen de ese cúmulo de nubes y lo que se encuentran es Santander. Eso ya les descuadró por completo. Evidentemente, dieron parte de esto, el avión aterrizó sin ningún tipo de problemas en el aeropuerto de Santander, pero después de cotejar datos con la torre y el control aeronáutico de aviación y ellos mismos se dieron cuenta de que el control del aeropuerto de Santander había perdido el contacto con el avión durante 24 minutos, no 7. No sé si conocíais este expediente X español, Silvia. Jaime, ¿te sonaba? Yo lo he comentado alguna vez. Sí, lo conocíamos. La verdad es que, no sé, a lo mejor puede ser un agujero de gusanos, espacio-tiempo. ¿Qué explicación es extrañísimo. Y cuando lo investigué en su día, digo, bueno, llegué a una conclusión. Digo, igual pudieron ser algún tipo de vientos huracanados de esas zonas de altura que moviesen el avión, pero claro, que también corriese el movimiento que tenía. Es un caso extrañísimo donde los pasajeros creo que tampoco notaron. Los pasajeros
dicen que notaban que el avión no se movía. O sea, es como que se quedó estático. Pero no se vio, quedó ahí varado. no vio nadie nada extraño. No, nada. Es Nada. un caso extrañísimo. Jaime. Bueno, a día de hoy no tiene una solución, no tiene una conclusión clara por parte de los expertos, con lo cual no voy a ser yo el que diga qué es lo que ocurrió, ¿no? Sí que, a ver, sin investigar demasiado el caso, sí que uno podría pensar pues que había una corriente de aire en contra muy fuerte en un momento dado, en unas condiciones atmosféricas muy concretas, y la potencia del avión era lo suficiente como para mantenerlo en el aire, pero no para hacerlo avanzar, ¿no? Cuando a veces ves, por ejemplo, a las águilas, halcones u otros aves rapaces que utilizan precisamente esas corrientes de aire en contra para sostenerse, digamos, casi estáticas, como si fueran un helicóptero antes de lanzarse en picado. Pero eso ha ocurrido hacia su presa. Eso sí que ha ocurrido, por ejemplo, en aterrizajes, claro, de que sé, pero claro, cuando estás en crucero. Claro, hay que tener en cuenta además que el aeropuerto de Bilbao es un aeropuerto que puede ser de los más complicados que existen debido a las rachas de viento laterales, ¿no? Son muy famosos los intentos de toma de tierra, de aterrizajes, en los que se ven los aviones que van de un lado a otro, incluso a veces tienen que abortar y tirar para arriba. Pero desde luego este caso es totalmente inaudito, porque yo no sé si lo que acabo de decir, haciendo un símil con las aves, es posible en un avión comercial que no sé a qué velocidad iría, 300, 400, 500 kilómetros por hora, que pesa bastante y que viene lanzado. O sea, es que la fuerza del aire en contra tendría que tener una magnitud que yo no sé ni siquiera si se puede dar en la península ibérica, ¿no? Tendría que ser una especie de super huracán o tornado. Sí, o lo digo por las condiciones atmosféricas que habéis mencionado, ¿no? Y de esas luces que se veían en las nubes, pues que podrían ser cargas eléctricas. Pero eso normalmente entiendo que se generaría un movimiento, un traqueteo en el avión, lo percibirían todos. Pero quedarse estático, es decir, no, es que no ha habido ni una oscilación ni ha habido nada. Para esas personas, ¿no pasó el tiempo? Bueno, de hecho, no es que no pasara el tiempo, es que han perdido, según los informes cotejándolo, han perdido 17 minutos de su vida. Torre de control daba 24 minutos. El reloj interno del avión, 7. Es decir, hay 17 minutos que han perdido, que han desaparecido. En la teoría de nuestro querido amigo Jaime me parece muy interesante, porque podría ser posible, bueno, lo desconozco, no sé de ciencia de la aviación, pero bueno, a priori podría parecer algo plausible. Pero claro, eso no explicaría lo que estás proponiendo, ese cambio, ¿no? de ese hueco vacío. Ese vacío de 17 minutos. Claro. En los que para unos habían pasado 7 y para los otros 24. Y además, añadémosle el tema de la instrumentación, ¿no? Toda. Se volvió loca. Totalmente loca. Bueno, el comandante y el copiloto verdaderamente lo pasaron mal, se preocuparon bastante porque veían que no había manera. Y todo, sorprendentemente, al salir de ese cúmulo nuboso, volvió a la normalidad. Y donde debería estar el mar, estaba Santander. Claro, es que es como si esos 7 minutos... Tú cuenta que el comandante tenía perfectamente claro que esos 7 minutos... Decía porque Cuarto Milenio entrevistó al copiloto, sí, y decían en esa entrevista, además, eran datos interesantes, que esos cúmulos de nube suelen tardar en cruzarlos 3-4 segundos a lo máximo. 7 minutos ahí dentro, de ese cúmulo nuboso. El comandante calculó perfectamente, era un vuelo que llevaba por la mano, era muy experimentado, que esos 7 minutos supondrían estar sobre el mar directamente. Y no, cuando salieron de ahí estaba Santander. Es decir, ya eso le pareció muy raro, aparte de perder todo en contacto y que toda la instrumentación se volviera loca, ¿no? Pero es que además sí, decían que ese mismo día, en Tennessee, creo recordar, le pasó lo mismo a una avioneta. Es decir, esa coincidencia, lo decía el copiloto en Cuarto Milenio, les informaron de que en Tennessee, a un vuelo comercial también, o privado, con una avioneta, les pasó lo mismo. Muy parecido. Esa pérdida de ese tiempo, esa sensación de no avanzar en un cúmulo nuboso, es muy, muy extraño, la verdad. Y como bien decía Jaime, a día de hoy, o has nombrado tú, está sin conclusión, no saben, y los mayores expertos lo han analizado. Es brutal. Es uno de los casos que siempre me han impactado. Y cuando acudes a Santander, que he hecho ese Santander misterioso tantas veces, ¿no? Contándolo a grupos, a diferentes personas, bueno, pues lo narras y se quedan todos pues estupefactos, ¿no? Es decir, bueno,
¿qué conclusiones hay? Es que no hay nada, no hay explicación para aquello. Claro, al final, pues sí, pues como lo que he dicho, pues algún viento, como ha dicho Jaime también en contra. Claro, pero explota la cabeza cuando piensas en lo del tiempo, lo que Claro. estamos diciendo. Es un poco como Interestelar, ¿no? Sí. La película que al final, para el que está arriba en el espacio, no ha pasado el tiempo, pero luego cuando vuelve a la Tierra, bueno, Es que se han esto pasado remueve años, teorías de años todo y tipo. años. Esas personas en realidad son 21 minutos más jóvenes Sí. que todos sus familiares que estaban en Tierra. Esto es que es así, es el espacio, el tiempo. Es curioso, pero es que yo no conozco otro caso en la aviación como este. Es decir, pueden haber aviones que han entrado y han desaparecido, evidentemente, como hemos visto, ¿no? De hecho, la Aviation Safety Network, la red que vela por la seguridad de la aviación estadounidense, cataloga a nivel mundial que desde el 48, estamos hablando que el último registro es en 2014, desde el 48 han desaparecido, y cuando decimos desaparecido es que no hay rastro de ellos, no se encuentra ningún rastro, 88 aviones. Hay aviones que desaparecen, hay aviones que como veremos, ¿no? Hay leyendas urbanas que dicen que aterrizan 35 años más tarde en un avión. Bueno, eso que sí, despegó. eso claro, eso alimenta, por fíjate, desde el Triángulo de las Bermudas al Triángulo del Silencio que tenemos en Claro. España, a diferentes lugares que parece que hay esos agujeros espacio-tiempo, pero claro, cuando dicen esos aviones que han podido estar esas leyendas, ¿no? De 35 años, que no ha pasado el tiempo para ellos y que tantas películas después, series de televisión. Otro día estaba viendo una también no me acuerdo cómo se llamaba, de que aparecen 2 años después. Ese vuelo que les daban todos por muertos y claro, cuando llegaban al aeropuerto, pues se ven con los familiares y algunos ya han cambiado su vida, ya tienen nueva pareja, los hijos ya son mayores, o eran más de 2 años, ¿eh? Todo el mundo había rehecho la vida. Qué fuerte esto, ¿eh? Quizá Esto me pase recuerda- eso con el vuelo de Malaysia Airlines. Bueno, esto de sé. Malaysia Airlines, Quizás. Igual aparecen. tanto que se ha hablado de él, ¿Imaginas? que sigue siendo un enigma, Jaime. Sigue siendo un enigma el hecho de que se estrellara en el mar, porque piezas del avión han aparecido. Han aparecido a 4.000 kilómetros de donde se empezó a buscar en un principio. Este vuelo, el MH370, es desgraciadamente muy conocido porque al principio lo que se pensaba que podía haber sido un accidente y en el que el gobierno de Malasia además solicitó para la búsqueda del avión al gobierno australiano, llegó a involucrar incluso al mismísimo FBI cuando se barajó la posibilidad de que hubiera sido un atentado, ¿no? Este avión iba a ir, su vuelo, su trayecto, tenía origen en Kuala Lumpur, en el aeropuerto internacional, y tenía que llegar a Pekín, China. De momento, las 239 personas que iban en el avión están desaparecidas, aunque, bueno, con casi total seguridad estarán muertas. Esto ocurrió el 8 de marzo de 2014. Tras unas cuantas horas de vuelo, el avión pierde totalmente la comunicación, tanto con las torres de radio de Malasia como de los países circundantes, pero es que además bueno, a ver, de esto podríamos hacer 2 programas enteros porque las investigaciones han sido extensísimas, ¿no? Pero hay una cosa que es muy, digamos, importante, y es que los aviones tienen 2 sistemas de localización. Uno es el famoso transpondedor y otro es el CALA, creo que se llama. Bueno, la cuestión es que estos 2 sistemas, que no se pueden apagar, ¿vale? Uh-huh. Fueron apagados, con lo cual la posición del avión se perdió para la torre de control, no así para los radares militares. La historia está en que al principio se pensó que podía haber sido un atentado terrorista, que podían haberse hecho con el control de la cabina de mando y estrellar el avión, y de hecho empezaron a investigar absolutamente a todo, no solo a la tripulación, sino también a todo el pasaje. Y descubrieron que había dos personas que viajaban con pasaportes falsos. Lo que pasa es que tras investigarlos determinaron que, bueno, pues que eran 2 personas que estarían en el vuelo para buscar asilo político, inmigrantes ilegales, pero que no tenían nada que ver con ninguna
banda terrorista. Claro, bueno, dicen, pues se habrá despresurizado la cabina del avión. Claro, volando a 30.000 pies, se ha despresurizado, se han quedado sin oxígeno y el avión ha seguido volando hasta que se ha quedado sin combustible y ha caído. Pues bueno, pues tampoco, porque horas después, cuando ya se había anunciado al mundo la desaparición del avión, los radares militares y algunos satélites detectaron que el avión había hecho diferentes giros, con lo cual alguien estaba al mando del avión y había apagado o se habían desconectado esos sistemas de localización. Es decir, tenemos un avión pilotado por alguien sin ningún tipo de contacto con el exterior, pero que además ha intentado evitar su localización, por lo que sea, y que sigue pilotado. ¿Cuál fue otra de las teorías? Que el propio capitán del avión bueno, pues había recibido una mala noticia el día de antes, incluso se habló de si se había tenido una discusión con su mujer, con los hijos, cuestiones que después se desmintieron, y que había decidido, digamos, pues hacerse con el avión para suicidarse y llevarse por delante a todo el mundo. Tampoco parece que esa sea la versión, digamos, más concluyente o la teoría que más peso tiene. Otra de las cuestiones que se barajaron tras investigar al pasaje, uno de los pasajeros era ingeniero de vuelo, y entonces se plantearon si pudiera haber llegado a hackear el sistema de navegación, porque el ACARS, antes he dicho CALAR, no era el ACARS, el sistema bueno, son las siglas de Aircraft Communication Addressing and Reporting System, ¿vale? Es un sistema que tienen las líneas aéreas para controlar qué es lo que pasa en el avión mientras está volando. El ACARS lo que había, digamos, remitido a las líneas aéreas es que había habido un problema en el sistema de entretenimiento del avión. Entonces dijeron, ojo, a ver si este tío, que tiene conocimientos de ingeniería, pues bueno, de ingeniería de aviones, aeroespacial, se ha conectado, ha hackeado los sistemas, ha conseguido desconectar el transpondedor y el ACARS a través del sistema de entretenimiento, ¿no? Pues lo que es la televisión que llevan los aviones, los videojuegos, bueno, pues el acceso a internet. Si habéis ido en vuelos internacionales, estos que tienes la pantallita en el asiento delante, sabéis de qué os hablo. Y total, que claro, se preguntó a los técnicos, a los informáticos, a los ingenieros de software de la compañía, y dijeron que eso era imposible, que desde el sistema de entretenimiento del avión, para el pasaje, era imposible de todas formas apagar, desconectar el transpondedor, porque eso se tiene que hacer de forma manual, y además apagar el ACARS. Bueno, pues se descarta también esa opción. Entonces dijeron, bueno, pues quizás el transpondedor y el ACARS no fueron apagados, sino que lo que ocurrió es que se generó un pequeño incendio justo debajo, por alguna razón, y ese calor pues fundió los cables y casualmente hizo que se apagaran esos sistemas. Claro, si se apagan esos sistemas, y es la única razón por la que se apagan esos sistemas, una tripulación experimentada, como la que llevaba este avión, que era un Boeing 777, lo que hace es dirigirse a la tierra más cercana, ¿no? O sea, de hecho, hay veces que los aviones no vuelan por determinadas zonas, aunque pudieran ser un poco más cortas las rutas, por la lejanía que puede haber con determinados aeropuertos que se encuentren por el camino, ¿no? Siempre se intenta tener una distancia relativamente cercana a los aeropuertos por si surge alguna emergencia. Hay casos en los que es complicado, cuando se cruza el Pacífico, por ejemplo, cuando se cruza un océano, pero intentan muchas veces llevar rutas cercanas a aeropuertos por si acaso hubiera una emergencia. Tampoco parece que hicieran amago de intentar llegar a tierra, ¿no? Entonces, claro, los expertos de todo el mundo, y claro, hay que pensar una cosa, los aviones están asegurados y las compañías aseguradoras, bueno, ya os certifico yo, si queréis, que tienen a los mejores peritos que se pueden pagar con dinero y especialistas
para determinar cuáles han sido las causas de un accidente, porque aquí las indemnizaciones, como os podéis imaginar, bueno, son multimillonarias, ¿no? Pues es que a día de hoy no se ha determinado cuál fue la causa. De hecho, hubo un hallazgo en 2015 en el que en las costas de las islas del Océano Índico Occidental, lo que sería la parte, digamos, un poco así de África, donde está Madagascar, ¿no? En esa diagonal que haría desde el Cuerno de África hasta Madagascar y la India, ¿vale? Donde están las Maldivas y todas estas islas, pero bueno, más hacia África, ahí se encontraron algunos fragmentos, concretamente unos flaps, pero claro, dependiendo de la posición que tienen los flaps, el avión está, digamos, descendiendo para aterrizar o está en vuelo de crucero ascendente, por así decirlo, de soporte de aire, ¿no? O sea, de soporte de altitud. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los flaps, en la posición en la que se encontraron, era en la de vuelo, no era en la de aterrizaje. Con lo cual, ¿qué es lo que se cree? Pues que el avión en algún momento, por lo que fuera, no se conoce la causa a día de hoy, pues apaga el transbordador, apaga el ACARS, se desvía de su rumbo hasta que deja de tener combustible y cae al mar. O sea, nunca se ha encontrado ni caja negra ni nada de nada. Solamente se han encontrado unos flaps que son... Pero saben que son de ese avión. Claro, lo han determinado porque por la forma del flap, los números de serie y tal, se puede determinar a qué avión corresponde esa pieza, ¿no? Entonces, claro, pues si tú buscas a ver cuántos Boeing 777 se han estrellado, pues... y vas por el propio fuselaje también pueden determinarlo. Incluso. Claro, es que el flap realmente es una parte del fuselaje como tal. O sea, es decir, el flap son los alerones, es la parte de las alas que vemos que se mueve, que está en la parte posterior, que es lo que hace que gobernable el avión. Tú tienes los flaps de las alas y luego están los timones de cola, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se encontraron fueron los flaps o alerones, si lo queréis llamar así, de una de las alas. Pero, claro, estamos hablando de que además allí pues iba gente adinerada, iban empresarios, hay muchísimas teorías de la conspiración. Eso te decía, se dieron bastantes teorías sobre caso. ello. Sí, claro, porque hubo quien dijo que incluso, no me acuerdo qué CEO de una compañía iba, que incluso podía haber sido un accidente premeditado porque ese CEO no estaba, digamos, dispuesto a llevar a cabo una operación entre empresas y lo que hicieron fue eliminarlo. Podemos hablar horas sobre este vuelo, pero la cuestión es que no se sabe qué es lo que pasó. O sea, es uno de esos grandes misterios de la aviación porque pasó no hace demasiado, pasó cuando ya, fíjate, hace 10 años. Estaba completamente desarrollada en la aviación, claro. Y que tenías los sistemas que llevan los aviones actuales, que tienes la ayuda de satélite, que en cualquier momento un avión ahora reporta un problema y lo primero que hace el país por el que pasa es mandarle 2 cazas para hacer una observación visual, una inspección visual, porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué subió un caza cuando un avión tiene un problema? Pues porque lo primero que hace el piloto de caza es hacer un examen visual del avión para poder decirle al piloto, oye, pues mira, tienes que el tren de aterrizaje no se ha terminado. Claro, que no tienen retrovisores ni tienen cámaras por debajo, no se ve nada. Se tienen que fiar de las bombillitas que se enciendan y se apaguen. O sea. Claro, o sea, un piloto de avión no sabe cómo está la panza del avión, ¿no? O si le marca que se ha cerrado el tren de aterrizaje y en realidad no se ha cerrado, ¿no? Y él nota que hay problemas. Entonces, que un fallo, eso es un fallo de cableado, o sea, en cualquier momento, de electrónica a día de hoy. Entonces un caza siempre va para eso, incluso muchas veces ha ocurrido que los propios cazas, ante la pérdida de sistemas de navegación, lo que hacen es guiar al avión al aeropuerto. Diga, usted sígame, que yo le llevo al aeropuerto y ya usted aterriza, ¿no? Porque a veces, pues claro, se pierde el GPS, se pierde o las brújulas o lo que sea, y entonces los aviones militares, pues es una de las funciones que cumplen dentro de lo que es la misión de proporcionar seguridad al espacio aéreo, es también para los aviones civiles, no tienen por qué estar disparándose contra otros aviones militares, ¿no? Pero es que fíjate, estaba repasando alguno de los vuelos así más icónicos, ¿no? Y me he acordado, porque me acuerdo perfectamente que lo vi
bueno, no te voy a decir en directo, pero que lo vi en las noticias, pues igual que nos acordamos todos del fatídico día del Concorde. Exacto, de las Torres Gemelas, pues yo del Concorde me acuerdo perfectamente. Concorde, tremendo, además que lo estaba grabando un camionero, ¿no? Sí, lo recuerdo, en llamas, eso es terrible, ¿eh? Sí. Terrible. Bueno, pues fíjate, es curioso porque si puede haber más casualidades y más mala suerte en un accidente de avión, posiblemente se dio en el del Concorde, ¿no? Lo que ocurre es que había un avión, un McDonnell Douglas, un DC-10, de la Continental Airlines, que había perdido una banda de titanio de 3 centímetros por 43, o sea, estamos hablando de una barrita pequeñita de titanio, así, una cosita así pequeña, y se había quedado en la pista. En la pista. Total, que pasa el Concorde sobre la pieza metálica a una velocidad brutal. ¿Y qué pasa? Pues que, oye, justo pega con esa pieza uno de los neumáticos y el neumático explota. Pero es que no solo explota, sino que un trozo de aproximadamente 4,5 kilos coge y de la rueda salta y pega en el ala. Pero es que al pegar en el ala, a 323 kilómetros por hora, envía una onda de presión. Esto es el informe técnico que colgaron, que obviamente tendríamos que tener aquí un ingeniero para que nos explicara por qué pasó esto, ¿no? Pero bueno, digamos que del golpe que le pega al ala ese trozo de goma de la rueda, rompe por dentro uno de los depósitos de combustible, que es lo que hace que se incendien los motores, pierda potencia, y bueno, el vídeo lo hemos visto todo. Qué horror, ¿no? O sea, terrible. Increíble. En cuestión de segundos. Sí, en cuestión de segundos 109 muertos. Una serie de catastróficas desdichas. ¿En cuánto tiempo hacía el continente europeo y el americano? Creo que eran 30 años llevaba el Concorde haciendo... Sí, pero ¿cuál era el tiempo de vuelo? Sí, 7 horas puede ser o algo de eso. Creo recordar incluso menos. No sé por qué me suena 5 y pico, ¿eh? Sí, no lo sé. No lo sé. Ahora mismo hablo de cabeza. Pero fíjate que eso detuvo la creación de aviones supersónicos para uso comercial. Porque es que era tremendo, ¿no? Primero, hombre, obviamente los precios que tenía el Concorde pues, estaban al alcance de muy pocas personas. 23.000 euros en 1977. 23.000 euros en 97. Pues fíjate, pues, habitualmente estaría para empresas y poca cosa más. Pero siempre estaba lleno. Pero era la plataforma de lanzamiento, nunca mejor dicho, de una nueva era aeroespacial. Y donde todo lo supersónico, pues, claro, dicen, bueno, pues esta creación, ¿hasta dónde podemos llegar? Y ahí se detuvo completamente. Se detuvo de golpe, además, por esa tragedia, ¿no? Y yo recordaba... ¿Concorde de quién era? De Air France. De Air France. Dani, perdón. Bueno, no, decía que claro, que como ha hablado Jaime de... Perdona un segundo, es que estaba buscando el dato. Normalmente un avión tarda 8 horas. El Concorde hacía en 3,20. Pues 3,20. 3 horas y 20 minutos. ¿Y yo por qué he dicho lo de 7? No, porque eso es 8 o 7 horas es lo que tarda ahora un avión pues, a día de hoy, claro. ¿En 3 lo hacía? En 3 horas y 30 minutos. Joder, iba a 2,02 Mach. O sea, es que tardas más en Zaragoza a Sevilla, en el AVE. Pero mucho más. ¿Sí? Claro. Qué barbaridad. Sí. ¿Cuántos Mach? ¿2? 2.410 kilómetros por hora. Joder. Pues claro, imagínate, ¿no? Es que eso, claro, era un avión supersónico. Claro. No sé si os acordáis, además, tenía esa forma de con el pico hacia abajo. De ala delta, con ese morro inclinado. Sí. Bueno, era como una especie entre nave espacial, con esa forma que tenía de alas hacia abajo cuando despegan de forma vertical, y ese pico morro hacia abajo. Total. No, es que es lo que tú dices, ¿no? Eran los fundamentos de la nueva aviación que se detuvieron de súbito, porque, claro, la tragedia fue mundial, murieron 109 personas, ¿no has dicho? 109 personas. 9 de tripulación más 100. Yo sí que me acuerdo incluso de las noticias. Y luego, claro, de los vídeos que los podemos ver hasta hoy. Sí. ¿Algo querías comentar, Dani? Sí, porque la gente pues también se acordará de otro accidente mítico, ¿no? El de ese milagro de los Andes, ¿no? Esa tragedia en los Andes. Pues decir que en el 47, bastante antes, ya se estrelló un avión en un vuelo de Buenos Aires a Santiago de Chile, y era el Stardust, un vuelo británico con 11 tripulantes que se estrelló en esa
cordillera tan difícil de sobrevolar, ¿no? Como han demostrado otras tragedias aéreas, como ya digo, incluso mucho más reconocidas y famosas, recordemos ese milagro, y que se pensó en principio que había desaparecido. Es lo que hablamos de muchas desapariciones, ¿no? Como mencionaba Jaime con el vuelo de Malaysian. No se han encontrado nada más que esos restos del fuselaje con los flaps, pero en este se dio por desaparecido, estoy hablando de 1947, hasta que en el año 2000... En el año 2000 se encontraron restos de este avión en un glaciar. Es decir, hasta ese momento el avión había desaparecido. Hubiera entrado en esa lista de esos 88 vuelos, ¿no? Que no se tienen constancia de ellos. Recordemos también, ¿no? Hablamos hace poquito de esa aviadora fantástica que era Amelia Earhart, que también es un misterio. Es uno de los grandes misterios de la aviación, ¿no? También, hombre, había que nombrarla hoy, ¿no? Y yo creo que como este caso que hemos nombrado de Aviaco, hay muchos otros que quizás nos escapan ya y por tiempo, pero que también son muy interesantes, ¿no? Y que revelan que el hombre, pues quizá tiene los pies para caminar por el suelo, pero el aire, el cielo no lo dominamos. Lo estamos colonizando, pero eso no quiere decir que sea nuestro hábitat natural, ¿no? Es decir, ahí hay cosas que no entenderemos, hay fuerzas que todavía no comprendemos, evidentemente, y que pueden escaparse de nuestra comprensión. Y por eso son misterios, al fin y al cabo, porque no sabemos determinar qué ha podido suceder, ¿no? ¿Qué ha podido suceder en ese vuelo, ¿no? Que quizás es la última gran tragedia de la aviación, ¿no? Todos recordamos, hubo semanas de búsqueda que nos tenían a todos en vilo, ¿no? Sí, sí. Claro, tragedias aéreas de otra manera, de otra magnitud, ¿no? Tenemos ese 11 de septiembre también, ¿no? Marcado en nuestra psique, porque cuando pasan esas cosas tan importantes, ¿verdad que todo el mundo recuerda lo que estaba haciendo el 11 de septiembre? Todo el mundo se acuerda qué pasaba ese día, ¿no? Yo estaba viendo a Matías Prats Pues, ese momento. No ese momento, pero que todo el mundo recuerda, ¿no? ¿Qué hizo ese día, ¿no? ¿Qué día fue de la semana? Yo creo que fue un sábado, no, un domingo. Era festivo. Era domingo, sí, bueno, creo. por lo menos, no recuerdo mal, domingo. Estábamos en el colegio. No, domingo. yo me acuerdo perfectamente Porque lo vi a mediodía. que vi el accidente del primer avión, que empieza Antena 3 a retransmitir en directo. Ha habido un accidente de avión. Y digo, mira, y estaba con mi padre. Digo, papá. Digo, se ha pegado un guantazo un avión contra una torre gemela. Digo, hostia, qué casualidad. Sí. Justo digo, claro, también es lo más alto que hay ahí, tal, no sé qué. Y me acuerdo perfectamente de ver el otro avión y decir, papá, que va otro avión. Venir mi padre al salón, ver cómo se estrellaba el segundo avión. Y entonces Matías Prat, que tardó unos segundos En reaccionar. y dijo, no, que es la otra torre, ¿no? Bueno, no es exactamente las palabras que dijo, pero que es la otra torre, ha sido otro avión. Bueno, creo que ya se puede decir que es un atentado terrorista, ¿no? O hay que valorar la posibilidad de que sea un atentado terrorista, ¿no? Porque era lo primero que se valoraba, pero bueno, ya son dos aviones, uno en cada torre. Y lo que siguió ese día con el avión eso del Pentágono, todo, con el avión que derribaron. Es un programa especial el que hay que hacer, porque esos aviones hay un montón de claves todavía ocultas, un montón de claves que siguen clasificadas, sin abrirse, y teorías absolutísimamente de todo tipo. Pero, antes de acabar, ¿habéis tenido alguna mala experiencia en vuelos? Tú, Silvia, creo que sí. Yo no. Yo sí. Sí. 2. Bueno, vamos a ver. A mí es que me gustaría aportar algo con respecto precisamente al 11S, si no te importa. No, por favor. Porque a partir de ese día, las posibilidades de que un avión cayese, tuviera un accidente, etcétera, por causas externas, habían sido lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Meteorología, que alguien hubiera tenido una indisposición y hubiera... Bueno. Pero nadie había pensado hasta entonces que un avión pudiese ser secuestrado o que incluso un avión pudiera... ser un arma. Sí, bueno, ser utilizado como un ariete. Exacto. Entonces, a partir de ese momento, sí que los protocolos de seguridad, cambiaron completamente a nivel internacional. Se pusieron, sobre todo en Airbus, se desarrollaron unos sistemas para acceder a la cabina e impedir que nadie desde fuera pudiera abrirlo con un código de seguridad. ¿Qué pasa? Que desde que pasó esto de las Torres Gemelas hasta el 2015, tampoco nadie había pensado que alguien que estuviera dentro de la cabina pudiera ser el que estrellase el avión. Esto pasó con el vuelo 95-25 de Germanwings. Ya os conté en su día que yo cubrí durante bastante tiempo este accidente, no, porque fue
un suicidio del propio, ¿Podemos del resumirlo? propio piloto. Para ponernos en contexto, porque más de uno pues dirá, pues no me acuerdo qué es lo que ocurrió. Bueno, pues es que estaban el comandante y el copiloto, que se llamaba Andreas Lubitz. Entonces el comandante, como estaban a una altitud que permitía el que se pudiera dejar al copiloto solo en la cabina, pues por razones fisiológicas, ¿no? Bueno, pues salió el comandante de esa cabina y se quedó el copiloto Andreas Lubitz solo en esa, pues a los mandos del avión. Momento en el que aprovechó pues para estrellar el avión contra los Alpes franceses, en Le Vernet. Bueno, pues falleció todo el mundo, tripulación y pasajeros, 150 personas a bordo. Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, todo el mundo empezó a plantearse en ese momento que había que cambiar los protocolos de nuevo desde la OACI, que es a nivel internacional quien establecen esas normas y protocolos, la EASA, que es el organismo europeo, e incluso aquí en España, la AESA, ¿no? Entonces, van desarrollando protocolos, y se estableció que a partir de entonces siempre tenía que haber 2 personas en la cabina. Ahí va una solamente. No, se podía quedar uno solo si el comandante tenía que ir al baño o lo que fuera. No se podía quedar uno solo. Pero a partir de entonces es 2 person in the cockpit, y entonces tiene que estar o el sobrecargo o un auxiliar de vuelo. Siempre tiene que haber 2 personas. Luego, a partir de entonces también se establecieron a la hora de acceder a los exámenes para poder ser piloto, las revisiones médicas anuales. Bueno, pues hubo muchos cambios a ese nivel con respecto al tema de la salud mental, porque se investigó y se descubrió que esta persona, bueno, pues tenía depresiones, tenía algunos problemas psiquiátricos más, aparte de eso, y que había sido todo, como decíamos antes también, una serie catastróficas desdichas, en este caso de una persona que, bueno, pues decidió esto para acabar con su vida, pero acabó con la de 150, en realidad. Ahora hay mucho más apoyo psicológico en todas las aerolíneas. Lufthansa, que era la propietaria de este vuelo, de la subcompañía Germanwings, fueron los primeros que lo llevaron a cabo. Y en Airbus sí que era el modelo de este avión. Bueno, recuerdo que estuvieron durante mucho tiempo trabajando para mejorar el sistema ¿no? De lo que os he dicho antes del código. Bueno, pues para que haya también algunas maneras de entrar si ocurre algo en cabina, ¿no? Porque imaginaos que de repente los 2 que hay en cabina les pasa algo. Bueno, pues siempre tiene que haber una persona también que sepa ese código de la propia tripulación. Bueno, pues al final los accidentes nos van haciendo conocer este medio, el aire, que a pesar de todo, la cantidad de vuelos que hay en relación a los accidentes o catástrofes en comparación a las que ocurren con otros medios de transporte terrestres, bueno, pues son ínfimas. ¿Cuántos vuelos habías dicho, Jaime, en España? En España... 1.400.000, ¿puede ser? 1.700.000 vuelos que salían o llegaban a España, sí, más otro 500.000 en tránsito, que se llama, que son los aviones que pasan por encima del espacio aéreo español y que por lo tanto son controlados por las torres de control españolas. Más de 2 millones de tráfico aéreo. Hombre, yo creo que la estadística además 2,2. es clara. Es una salvajada. El avión es el medio de transporte más seguro, y eso es así, Eso es un sí. hecho. Lo que pasa es que es muy sonado cuando sucede algo, claro, pero evidentemente las estadísticas no tienen absolutamente nada que ver con el coche, por ejemplo, ¿no? Bueno, Ahí ni la el estadística tren también es un medio... Sí, pero el más seguro es el avión. ¿Por encima Eso- del tren? Sí, 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 totalmente. Ujú. Y del barco, por supuesto. Sí, sí. Pero fíjate, yo creo que más allá de todos los accidentes que hemos comentado y desapariciones, hay un caso que ha ocurrido ya como 5 o 6 veces que recuerde yo, que no lo hemos comentado, y es cuando un avión de pasajeros va perfectamente y es derribado por un misil. Esto es harina de otro costal ya. Sí, no, claro, es que esto ha pasado varias veces. No ha pasado ni una, ni dos, ni tres, ha pasado más veces. Yo estaba ahora buscando, porque no me acordaba de la fecha, del vuelo MH17 de Malaysia Airlines, igual que el MH370 que desapareció, que el 17 de julio de 2014 fue derribado sobre Donetsk, en Ucrania, cuando empezó la guerra en Ucrania, por una batería de misiles antiaéreos rusos,
Bueno, y oye, se llevó por delante exactamente 298 personas. Es que además no solo murieron los pasajeros del avión o la tripulación, es que además cayeron piezas en casas Sobre población civil, sí. matando a la población, Sí. efectivamente. De hecho, es una de las cosas, fíjate, que dijeron o atribuyeron, ya no sé si esto fue un poco para, digamos, destensar la situación, del piloto del Concorde, es que cuando el accidente del Concorde ocurrió, murieron 4 personas en tierra. Pero dijeron que el piloto del Concorde, en última instancia, había intentado dirigir el avión hacia la zona más despejada que vio, precisamente para intentar, pues imagínate, empotrarse contra un centro comercial, ¿no? Y la que se podía ver. Claro. Sí, es una de las Fíjate cosas tú, que dijeron. el contrapunto, ¿no? Lo que debe hacer un comandante de verdad, velar incluso por los que están en tierra, ¿no? Es decir, yo no solo voy a cargar con las vidas que tengo aquí, sino que puedo caer en una zona muy poblada y encima llevarme más vidas, ¿no? En contrapunto al egoísmo, para mí, total. Porque si tú quieres hacer eso, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? No, llévate tu vida, no la de 100 y pico personas más, ¿no? Me parece terrible. O sea que el contrapunto, vemos esa dicotomía, ¿no? Entre las dos versiones de lo que es el dominio de los cielos por parte del ser humano. ¿Experiencias un poco traumáticas en aviones lo dejamos para otro programa o queréis comentar alguna personal? Bueno, pues como tú mandes. Yo no he tenido ninguna, la verdad. ¿No? He ¿Tú, viajado Jaime? unas cuantas veces y no he tenido ninguna. Yo es que soy muy fan de la aviación, entonces no me asusto con facilidad, pero sí que es verdad que en un vuelo que yo creo que fue Tenerife-Zaragoza, creo. Normalmente cuando se entra desde el sur a la península ibérica y desde el este ahí suele haber turbulencias, ¿no? Por el cambio de presiones. Oye, me acuerdo que hubo una turbulencia que no nos habían dado todavía la indicación al pasaje de ponernos el cinturón, que pegué con la cabeza en el techo. O sea, imagínate, ¿Ah, sí? Pues igual fue de medio metro la turbulencia. Y me pegué y me acuerdo que una señora se hizo bastante daño. Y nada, ya nos pusimos el cinturón, fueron medio minuto de turbulencias, pero oye, me pilló justo que me pegué y dije, me cago en la leche, vaya coscorrón me acabo de dar. Pero bueno, sin más, porque incluso con esas turbulencias los aviones vuelan. Y luego tuve una experiencia, 2 curiosas. Una fue volando Madrid-Susa Monastir, en Túnez, que volábamos con Tunisair. Y los pilotos de Tunisair normalmente son expilotos militares y están acostumbrados a la delicadeza de los pilotos militares, con lo cual hacían unos virajes y unas aproximaciones dignas de una película. Y la otra fue en Japón, que bueno, pues salimos ya de Tokio a Doha, en Dubái. Y salimos justo cuando estaba pasando ya la cola de un tifón que habíamos pasado allí en Japón, y que, bueno, pues da un poquito de miedo decir, llevan los vuelos 2 días cancelados y somos el tercero o el cuarto que sale, aquí está lloviendo a cántaros. Y bueno, además un vuelo larguísimo, muy bonito si te gusta volar, porque incluso el comandante sí tiene cierta atención. Os va indicando, ¿no? Dice, pueden ustedes levantarse y a su derecha o a su izquierda. Antes sí que lo hacían, por lo menos según qué vuelos te indicaban un poco por dónde ibas, pues cuando ibas por los Alpes te decían que estabas por el Mont Blanc, que estabas... Exacto, aquí te indicaban, sí, bueno, por lo menos a la ida sobre todo, me acuerdo que si ustedes se levantan verán a la izquierda la cordillera del Himalaya y entre ellos el Monte Everest, sí, como para distinguirlo, ¿sabes? Entre los pues, pero bueno, yo me asomé y vi el Himalaya y dije, pues mira, estoy por encima. Está ahí todo subiendo. Bueno, yo la verdad es que según mis experiencias que he tenido, pues he cogido miedo a volar. Pero no es miedo a volar, es casi como una fobia al avión. Tuve un vuelo espantoso de Venecia a España con unas tormentas brutales. Subir, bajar, fue horrible. Se fue toda la luz del avión, llegamos casi a oscuras. Y luego tuve 2, uno que todavía no me explico cómo estamos aquí, que fue de Alicante a Zaragoza con una compañía low cost que todo el mundo puede conocer, donde sabéis que van empalmando de una ruta a otra. Es decir, bueno, si se retrasaba el avión de Irlanda a Londres, pues ya sabías que el tuyo iba a ser luego la ruta de Londres a Barcelona, Barcelona a Alicante, pues
al final ese avión estaba todo el día funcionando. Yo creo que siguen siendo así tremendos. Y cuando salíamos de Alicante a Zaragoza, yo antes cogía 4 o 5 aviones semanales. O sea, yo viajaba un montonazo en avión. Y me acuerdo que empezaron a subir mecánicos. Eso no arrancaba por ningún lado. Y nos iban a cambiar de avión, ¿no? Dice, bueno, pues ahora cambiaremos de avión, vamos a esperar otro que viene porque no tienen, esa compañía en concreto no suele tener reservas. Y nos van a cambiar de avión y dicen que no, que al final que no pasa nada y que el mecánico hace el vuelo con nosotros y va a ser un vuelo de baja altura porque no funcionaba el aire acondicionado del avión ni el de la cabina. Bueno, ya no es el calor. El calor era sofocante, ¿eh? Sofocante y agobiante. Eran vuelos que íbamos 4 o 5 personas en el avión. Los vuelos de Alicante a Zaragoza, cuando existía ese vuelo entre semana, yo he llegado a viajar yo solo en el avión, yo solo. Como Cristiano Ronaldo. Pero en condiciones. Y te conocían todos. E hicimos un vuelo de baja altura. Baja altura es que ves prácticamente todo, ¿eh? Los coches, ves todo. Con el mecánico pitando todo el rato el vuelo, el avión, pip, hasta que llegamos aquí y ya no hizo más vuelos. Con 2 narices, ¿eh? Y otro que fue... Es que no se puede contar estas cosas. Y otro que fue tremendo, volviendo de Bruselas, a una persona que iba a mi lado, pasando los Pirineos le entró un ataque de pánico. Y se quería bajar sí o sí del avión. Hizo un Melendi. No podía respirar. Sí, pero el problema es que eso te contagia a todo el mundo. Sí. Porque entonces no puede bajar nadie. Bueno, es una locura eso, ¿eh? Fue tremendo. Pero quería bajar en mitad del vuelo. No, se ahogaba, se moría y tenía que bajar. Tenía que bajar como fuese. Melendi fue una cosa parecida. Lo que pasa es que Melendi, hay una técnica que sale en la película Aterriza como puedas, que esa es mano de santo. ¿Cuál es? La bofetada. La bofetada. Bueno, la que le hacían a M.A. Barraco. Estuve por pensarlo, porque luego te dicen, no, que se les ha cogido en los asientos con los cinturones. También hay que pensar en la persona. Pero claro, pueden provocar una catástrofe. No hay que pensar en la persona. Hay que pensar en la seguridad del avión y del pasajero. O sea, y del pasaje completo. Y si hay un pasajero concreto que se vuelve loco, pues hay que hacer lo que hay que reducirlo. Haya que hacer. Reducirlo como los pasajeros del terror. Sí, claro. Bueno, es decir, por algo, sobre todo en los vuelos estadounidenses, vuelan siempre 1 o 2 policías de paisano. Claro. Bueno, además, a partir del 11S. A partir del 11S. ¿Sí? Claro. Sí, siempre. Por si, hombre, imagínate. Además llevan armas. Imagínate que un azafato o una azafata que para lo que están preparados es para mantener la calma en el vuelo, pues la seguridad en caso de una emergencia y tal, para lo que se tienen que enfrentar es en reducir una persona. Una persona, pues yo qué sé, imagínate una persona como yo. Bueno, te entra un ataque de pánico allí y no te para nadie, ¿eh? No. A mí no me pararía nadie, porque encima todavía te entra más fuerza por la supervivencia. Llevan pistola y todo. Entonces hay policías que van en los vuelos por si acaso, sí. Silvia, tú tuviste una experiencia. Bueno, es que tampoco quiero ser pesada, ¿no? Pero ¿por qué? Yo he contado 3 mías que no sé por qué las he contado. Y después de ti voy a explicar yo la mía, que es la mejor. Venga. De todas, ya verás. Es que le pasó en un barco. No, fue en un avión, pero es lo más arriesgado que me ha pasado en un avión. Por favor. Bueno, el año pasado, precisamente, tuvimos un aterrizaje de emergencia. Además, en un vuelo pues muy cómodo, ¿no? Que era Barcelona-Gran Canaria. Pero bueno, eso no ocurrió. A los 40 minutos de vuelo nos dice el comandante que hay problemas técnicos en el avión y que, bueno, fíjate, yo estaba dormida completamente, me despertó el comandante. Qué suerte. Y entonces, bueno, pues que teníamos que aterrizar, había problemas técnicos, teníamos que aterrizar y el aeropuerto en el que nos habían dado permiso era Barcelona otra vez. Imaginad, habíamos salido de Barcelona 40 minutos, estaríamos ya por, yo qué sé... Por Sevilla. Por Sevilla, por Huelva. Tranquilamente, sí. Sí, Sevilla casi, todavía no, pero sí. Por ahí. Bueno, pues... una hora. Vuelta a Barcelona. Y entonces, claro, en ese proceso tú empiezas a ver, bueno, pues no pasa nada, vale, ya está. Pero empiezas a ver que el azafato que estaba junto a nosotros, porque ya os he dicho que yo siempre vuelo la parte de atrás, porque es la más segura,
el azafato que estaba ahí empezó a decirle a una niña que había: no te preocupes, estás en la parte más segura del avión. Ay, mi Aquí madre. no te va a pasar Ya, nada. también, De vaya repente ocurrencia. se levantan. Y había un bebé que tendría apenas un mes, bueno, pues no sé, el mínimo que tienen que tener para volar. Entonces, entre los dos, el azafato y una de las azafatas, cogieron y le pusieron unas almohadas alrededor al bebé, explicándole a los padres cómo tenían que hacer la maniobra para ese aterrizaje de emergencia. Claro, ya empiezas a decir, esto va en serio. Empezó una persona a tener un ataque de histeria, que tenía que ir al baño, no dejaban que se levantase, por supuestísimo que no. Bueno, yo Y me levanto entonces sí o sí. se pusieron en el centro, como al principio cuando nos dan las indicaciones, cuando comienza el vuelo, antes de todo, y entonces nos explicaron qué posición teníamos que ponernos todos, en qué posición teníamos que ponernos, con las manos adelante apoyadas en la cabecera del asiento de delante, con la cabeza agachada, así, para esa maniobra de aterrizaje de emergencia. Entonces, claro, cuando ya te ves en esa situación, pues el miedo empieza, ¿no? Te contagias de la gente. Yo me puse a llorar diciendo, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Es increíble la mala suerte que tengo, el tiempo que llevo sin vacaciones. Esto me está pasando en mi primer día de vacaciones. Bueno, pues al final fue un aterrizaje de lo más normal. He tenido aterrizajes muchísimo peores. Y nada, bueno, al fin, pues no nos dijeron ni qué había pasado. Tuvimos que esperar un día más para volar. Perdimos un día de nuestras vacaciones. Bueno, Bueno, un mal menor, ¿no? Pero que lo que al no final... sé es cómo fuiste luego. Bueno, y cuando el voy en siguiente avión que nos pusieron, estuvimos 1 hora esperando dentro, porque claro, tuvieron que llamar a una tripulación de emergencia porque con la que íbamos ya acababa su turno. Y entonces, mientras venían y que no, el avión empezó a oler a combustible que era insoportable. El siguiente avión, el que nos habían puesto nuevo. Habrían puesto de más por si acaso. Bueno, Una todo fue bien. Tragedia. Yo Yo no el sé mundo- a qué todo el- fin fuiste allí. Todo el mundo rezando ahí, ¿sabes? Vaya. Subieron ateos Hasta y yo, hasta bajaron yo. con versos. Sí, sí. Yo entiendo que Eso pasa mucho en estas situaciones. Yo entiendo que si has viajado en avión y tienes experiencias semiplácidas, ¿no? Pues es complicado que le puedas coger miedo, pero si hablamos de experiencias como la de Nacho o esa, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que la gente entenderá que es fácil que tengas tus reservas a la hora de Yo volar. tengo ¿eh? mis Es decir, reservas sí, muy importantes porque, a la hora de volar. claro, es Silvia que lo sabe. esa experiencia tan traumática en un avión te marca, ¿eh? Te marca a la hora de volver a retomar un vuelo. Yo Mira, entiendo los, que los es aviones, duro, ¿eh? al final, yo siempre lo digo, si no vas en una compañía buena, que tú pagas tu billete, esto sonará así feo, tú no pagas tu billete alto, tú a día de hoy estás volando en aviones que están casi duplicando los asientos, a mí no me caben las piernas, vas como pajaritos ahí dentro de un cesto, el aire acondicionado... Sardinas en lata es la expresión que estabas buscando. Sí, puede ser, pero era por relacionarlo el ave por la altura en vez de por el mar. Ya te he respondido. El aire acondicionado que ni te lo ponen, las demoras, eso incomoda un montón, sobre todo cuando vas de viaje de trabajo. Claro. Y cuando vas de un viaje de trabajo, que a mí me tocaba viajar los 4 o 5 semanales, luego tienes que aguantar 800 despedidas de soltero, jijijaja, dentro de los aviones, porque es un low cost, que es lo que sea, y eso es lo más incómodo del mundo mundial. Tú vas en un tren, yo por eso admiro mucho también los trenes, donde tienes tu coche de silencio y punto pelota, y no te molesta. Bueno, sí, siempre hay alguno que no se entera de que en el Siempre hay coche de alguien, silencio, en sí. el 8 habitualmente no se puede hablar, pero siempre tienes alguno. Es que tienes tu paciencia también, ¿eh? Para Sí, yo la los tengo sistemas justita. de transporte colectivos. Yo soy más de transporte selectivo. Pero es cierto, a día de hoy los vuelos, pues el avión no... Hay vuelos que claro dices, ¿aquí vas a estar 5 horas? No sé, es insoportable. Es No, a ver, insoportable. pero es lógico. Yo, por ejemplo, el vuelo más Claro, dicen, largo... ¿pero qué quieres por 60 euros? No, es que tienes toda la razón del mundo. Claro. Yo el vuelo más largo que he hecho creo que han sido 13 horas y obviamente es imposible, inviable y yo creo que sería incluso perjudicial para la salud hacerlo en un avión de una compañía low cost de los que hacen vuelos de 2 horas. Que no puedes, que se Claro, esté dentro de un tubo. que Que son no... aviones que para 2 horas bien, o sea, pues de Zaragoza a Ibiza, por ejemplo, creo que lo ponen ahora para verano, pues bueno, pues son 2 horas pues, o 2 horas y media sin más. Claro,
cuando ya te vas a pegar 10-12 horas en un avión, o sea, ya no es que necesites espacio para ti, es que necesitas también unas prestaciones, necesitas poder dormir, necesitas tener algo para distraerte, necesitas tener más servicios, necesitas, por ejemplo, yo recuerdo que con Emirates te dan la típica bolsita con calcetines por si te descalzas, con antifaz, con un pequeño kit pues de cepillo de dientes. O sea, a mí que me den bien de botellas de tequila y así lo agradeceré y poder hacer el viaje con más normalidad. Bueno, tú porque eres rico y claro, porque beber tequila en un avión y más de Emirates. No, hombre, no, en otras compañías. Pero sí que lo puedes coger en el duty free. Que hay aviones y aviones y esto es como todo, no es lo mismo coger un autobús urbano para ir de aquí a la Romareda que si lo tuvieras que coger para ir de aquí a Madrid, pues es inviable, ¿no? Ya está, no puedes. Bueno, muy interesante. Nos hemos quedado sin saber la experiencia de Dani. Ah, ¿es verdad? Ah, bueno, pero es que no tiene mayor enjundia esto. Te cobraron la maleta de mano. No, que va. Yo creo que lo más arriesgado que yo he sufrido en la aviación comercial, la aviación privada es otra historia, es aterrizar en el aeropuerto de Vigo, que tiene lo suyo. El aeropuerto de Vigo es muy estrecho, es muy cortito, y cuando tú lo ves desde el aire dices, ahí tenemos que aterrizar. Y parece que el avión se queda en el agua, ¿no? Sin tierra, ¿eh? Sí, para tomarla. Así que nada, eso es lo más. El vuelo más largo que he hecho ha sido como Amelia, un transatlántico, y he ido al JFK y fue con American Airlines, así que fui de lujo, la verdad. Como dice Jaime, ¿no? Yo creo que hay aviones y aviones y estamos preparados para unas cosas u otras, ¿no? Igual que está el AVE y está el Talgo. ¿No? Ya no sé si está el Talgo todavía, pero bueno. Bueno, siempre te queda la esperanza de coger un tren a Badajoz. Claro. O a Teruel, porque... Bueno, a Teruel aún pero los de Badajoz que se estropean cada después. Pues, hablando de aeropuertos cortos, yo fíjate, cuando fui a Maldivas, el aeropuerto de Male, que encima es un aeropuerto artificial que han construido sobre el mar, te quedas a 50 metros o menos. Pero claro, cuando tú aterrizas dices... Hostia, se ha pasado. Sí, es que además lo ves clarísimo. Dices, o sea, se ha pasado y nos vamos al agua. Gracias a Dios iremos despacito, con lo cual el avión caerá, sacarán los flotadores y ya está. Y te quedas, digo 50 metros, porque supongo que habrá más distancia de la que yo percibí en ese momento. Pero en ese momento percibes que te has quedado a 20-30. De hecho, creo recordar que incluso tiene que echar un poco de marcha atrás para poder la maniobra, ¿no? irse de la pista de aterrizaje. Y a continuación, depende a dónde vayas, en este caso... yo cogí un hidroavión y después de volar en un Boeing enorme de Emirates a todo trapo tal, te montas en un hidroavión y el piloto, pues bueno, pues se sube con pantalones cortos y hawaianas, las cuales se quita para pilotar, porque encima como son aviones pequeños no hay ni siquiera hay puerta, ¿no? Entre la cabina y los asientos de la tripulación, porque igual íbamos 12 y lo ves descalzo pilotando y yo, la madre que lo parió, digo, menos mal que sé que esto lo hace 20 veces al día y que para él es como para mí coger la moto para ir al trabajo, pero hostias. Bueno, yo soy más de tierra y mar, así que muchas gracias, profesor Jaime Arenas, un abrazo. A ti, Nacho, por este programa de altos vuelos. Seguimos con personajes de altura. Daniel Higueras, muchas gracias. Gracias a vosotros, chicos. Anda que no sabía de interceptar vuelos comerciales. Fernando Cámara también, ¿no? No se sabía también, algo, ¿eh? También, sí. Hemos hablado antes de esa sería interesante también salir a buscar. Y voces y cánticos de altos vuelos, muchas gracias, Silvia. Gracias a ti, a todos, amigos. Bueno, acabamos. Próxima semana más aquí en Abismo Aragón Radio. Un fuerte abrazo.